Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Héctor Figueroa Solano es el secretario ejecutivo de Coedis y le pregunté antes de ir a una pausa, diferencia entre el término discapacidad y el término enfermedad. Qué pregunta tan interesante, Marcos, que quisiera que mucha gente la hiciera en todos los lugares a los que vamos, para que no nos confundiéramos. Vamos a hacerla bien sencilla. Una enfermedad es una gripe, una enfermedad es una fiebre, una enfermedad es una infección estomacal, alguna retinosis, alguna escoliosis, alguna temática de enfermedad física. Y estas enfermedades generan discapacidad. En mi caso, por ejemplo, yo soy ciego, el tema de enfermedad es distrofia de conos y bastones y mi discapacidad es visual, es decir, una es consecuencia de la otra. ¿Qué sucedía en términos generales en tiempos pasados, Marcos? Lo que sucedía es que la gente confundía discapacidad con enfermedad, nos englobaban en el mismo tema. Y ya te lo decía, éramos enfermos de la reina, y eso no cambió hasta hace unos pocos años, ¿no? Pocos años en cuales esta administración a nivel federal, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad lo tenían sectorizado en la Secretaría de Salud, imagínate, o sea, era un tema de enfermedad, hoy por hoy está en la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí en Jalisco nacemos con derechos sociales, en Jalisco hoy por hoy tenemos el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad sectorizado a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. El tema salud, Marco, y el tema trabajo, el tema educación, el tema cultura, recreación, deporte, son situaciones que la discapacidad tendría que estar disfrutando y perteneciendo a tal. Pero en ese sentido, creo yo que la salud es una parte de la inclusión de personas con discapacidad, no es el todo. Pero hay una cuestión, el concepto popular, el concepto generalizado de enfermedad está en vías de desaparecer como aplicación a los discapacitados, ¿o sientes que esa cultura permanece? Primero que nada, señalar qué es la cultura, que es un tema importantísimo, ¿no? La cultura es una serie de expresiones, de acontecimientos, de formas de pensar y de vivir de las personas que estamos dentro de una sociedad. Y hoy por hoy nuestra cultura habla de la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de los pobrecitos, ¿no? Hay una diferencia bien interesante en el tema de integración e inclusión. Yo, por ejemplo, hoy tengo mi bastón que está aquí y si yo quisiera que este bastón esté integrado a tu escritorio, sí, lo pongo junto con el escritorio. Pero si yo quisiera que mi bastón esté incluido en tu escritorio, tenemos que rehacerlos para que estén uno y el otro inmersos en ese sentido, ¿no? Y yo creo que el tema de integración e inclusión es lo que la sociedad hoy por hoy tenemos que buscar que se cambie, porque es el hecho de algo bien interesante que nos decía un amigo antes, ¿no? Todo mundo te admira, te quiere, te respeta y dice que qué interesante es el tema de las personas con discapacidad. Claro, hasta que no quiera ser novio de su hija o de su hermana, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, a ver, entonces eso me lleva de la mano a preguntarte, Héctor, dos cosas. Una, ¿siente la sociedad lástima por los discapacitados? Y otra, ¿cuántas formas de discriminación hay hacia los discapacitados? Bien, primero que nada, lástima hacia las personas con discapacidad, sí, claro que existe esa sensación de los hitos, ¿no? Es que está cieguito, es que está sordito, es que es enanito. Y el tema de los hitos es una situación que minimiza a una persona, que incluso nos vuelve pequeños ante la concepción de una persona sin discapacidad. Entonces, cuando quitemos esos hitos, que ese es el trabajo del COEDIS, el sensibilizar a las personas sin discapacidad respecto a este tema, vamos a platicar de tú a tú, como lo estamos haciendo hoy tú y yo. Hoy tú y yo platicamos en un micrófono abierto hacia la sociedad de Jalisco, donde estamos dando información importante, ¿no? Y el tema de los hitos está fuera, el tema de los hitos no existe entre nosotros dos. Entonces, no hay motivo para compasión, para desprecio en ese sentido. Esa es una primera situación. Hablamos de discriminación, existen dos tipos de discriminación, negativa y positiva. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Discriminación negativa,
vas a un espacio de comida, un restaurante, llevas tu perro guía por ser ciego y, híjole, no puedes entrar, ¿no? No te dejan entrar. Vas al mismo restaurante, vas sobre tu silla de ruedas y tampoco puedes entrar porque no hay rampas, ¿no? Entonces, dice un amigo que ya falleció y me gustó mucho su concepto y hoy lo retomo, dijo lo siguiente, qué interesante que las personas se les clausure en sus lugares porque puedan, o porque no haya una ruta de evacuación, dijo, y no les haga nada porque yo ni siquiera puedo entrar, ¿no? Esa es una cosa importante. Discriminación positiva en la universidad, es un ejemplo muy personal, pero siempre lo pongo porque es muy ilustrativo. En la Facultad de Derecho, me decía una maestra, era muy exigente con mis demás compañeros, y decía, conjunto de normas que regulan las conductas jurídicas, y yo decía, dicas, tienes 2 puntos, ¿no? Y a los demás, por no contestar media clase, pues les quitaba participaciones. Entonces, la discriminación positiva no ayuda en absoluto. Una persona que llega a un empleo por tener discapacidad y hoy por hoy lo quieren hacer presidente sin tener las competencias necesarias, es una discriminación positiva. O sea, tenemos que entender que las personas con discapacidad lo que necesitamos son igualdad de oportunidades en un tema de equidad. Es decir, yo necesito el sistema braille, yo necesito un lector de pantalla para poder estar trabajando en algún lugar, en alguna cabina de radio, pero no necesito que si no tengo las competencias necesarias, pues me des el puesto de director porque obviamente no lo voy a poder cumplir, entonces no cumplo con la expectativa que se generaba en ese puesto. A ver, entonces ahí te pregunto, Héctor Figueroa Solano, ¿tú te sientes en lo personal inferior en capacidades, en oportunidades, en fuerza para ocupar un cargo frente a otros? Pues en absoluto que no. Digo, tal es el caso que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval me confió el tema de ser el secretario del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. Es una responsabilidad pues de primer nivel donde hay que trabajar junto con los demás funcionarios del gabinete estatal y obviamente trabajamos en un ámbito de respeto, de cordialidad y de cooperación como personas con y sin discapacidad. Soy un compañero más de las personas del gabinete, ¿no? ¿Y tus compañeros de gabinete frente a ti cómo se sienten? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo la percibes? Su actitud de respeto, porque obviamente nos hemos manejado así desde el inicio del sexenio y obviamente lo que estamos trabajando es porque Jalisco sea un mejor estado y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que así suceda. En ese sentido, creo yo que he recibido respuesta de muchos de ellos en ámbitos de su competencia para la inclusión de personas con discapacidad y hoy ya hay acciones muy concretas, Marcos, hay acciones que el gobierno puede platicar, por ejemplo. Dime 3. Un programa Asociaciones para el Bienestar. Fortalecemos a las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad con recursos económicos para que ellos sean quienes nos ayuden mano a mano a trabajar con las personas con discapacidad. 2, escuelas incluyentes. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública para que las escuelas en su nueva infraestructura contemplen guías podotáctiles, rampas con accesibilidad, contemplen señalética braille para personas con discapacidad. Y la última que pudiera señalar de manera muy puntual, en el tema de salud, estamos trabajando fuertemente con el DIF Jalisco y con nosotros en una unidad de valoración que busca la certificación de las personas con discapacidad para tener su grado, naturaleza, temporalidad y tener datos duros que estamos trabajando junto con INEGI para tener un registro nacional de personas con discapacidad. Creo que con esas es muy importante y tenemos muchas más, pero con 3 es suficiente ahorita. Héctor Figueroa Solano, te pregunto, para ti ser servidor público, ¿es reto o es oportunidad? Para mí ser servidor público es un estilo de vida, no es ni reto ni oportunidad. Para mí ser servidor público es un estilo de vida porque desde mi formación académica, desde mi formación personal, siempre he creído que cuando nosotros las personas con discapacidad nos hacemos responsables de nuestra situación y buscamos la inclusión de nosotros mismos en diferentes ámbitos de competencia, es así como podemos contribuir a que nuestro estado sea mejor. Te platico, no tenemos hoy por hoy un senador con discapacidad, un secretario de gabinete con discapacidad, no tenemos funcionarios de alto nivel con discapacidad y esa situación es interesante porque creo yo que cuando nosotros estamos sentados en la mesa de un gabinete podemos llevar las necesidades de un grupo poblacional que es importante a la política pública y eso nos va a dar siempre un beneficio a todos. Marcos, algo bien interesante que la gente no sabe y no está consciente es que si nosotros vivimos la vida como el de arriba nos la diga y nos morimos de una manera natural, en los últimos 9 años de nuestra vida, dice la estadística que tendremos una discapacidad.
preparémonos para eso, Marcos, esa es nuestra responsabilidad. Desde nuestros diferentes ámbitos de competencia tenemos que preparar el terreno para vivir con discapacidad. Hoy nuestra población está creciendo en ese sentido. Los accidentes ya no te matan, los accidentes te dejan con alguna discapacidad porque tu nivel de sobrevivencia es mayor por los avances tecnológicos y científicos, y entonces hoy tenemos una población con mayor discapacidad. Entonces trabajemos en ese sentido. Algo bien interesante que las mamás con carriolas, los que cargan los diablitos de la basura, de los refrescos, podrán estar de acuerdo conmigo en que es mejor para ellos subir una rampa que escaleras. Y mejor para todos, porque evitas accidentes, ¿no? Pero, mira, Héctor, perdóname que me exprese así. Bueno, te lo voy a hacer la pregunta, pero tú estás diciendo de esos 9 años finales importantísimos. Pues sí, pero ¿y cómo nos preparamos? Pues te voy a pedir que me dé la respuesta después de unos mensajes. Recuerde, el Twitter de esta cabina es @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Pausa. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.